Bodegas Más, Bodegas Más, Bodegas Más presentó CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez. Estoy muy feliz de que hoy nos acompañe en esta emisión de CIA, Sistema Informativo Actualizado, una mujer brillante, pero que además es radiante. Ella es la doctora María Enriqueta Flores Fernández y es médico alópata, naturópata, pero además se ha especializado en medicina canábica. Así es que yo por eso te invito a que te quedes en la comodidad de lo que estés haciendo, nos regales 30 minutos de tu atención, porque vamos a platicar sobre este tema tan interesante a través de las 4 estaciones que se enlazan en Grupo Avan Radio. Gracias por sintonizarnos en La Neta, a través de Magia o a través de Digital 98.5 o La Máquina. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a platicar. ¿Cómo estás, doctora? Encantada. Muy bien, Dalia, muchas gracias por esta invitación. Qué bueno que te interese difundir qué es la medicina canábica. Debemos, obviamente, enseñar a la gente sus bondades. A ver, yo crecí en esta generación donde mi abuela me decía que la marihuana y que las adicciones y que no se toca, y todavía siento que hay un gran nicho de población que piensa que el consumo de marihuana fumada y demás, ¿eso es la medicina canábica? ¿Es eso o qué es? Craso error. La medicina canábica sí se fuma en casos extremos, y te voy a explicar cómo. Pero la medicina canábica es actualmente, porque es una actualidad verdaderamente, apenas por 1990 se empezaron a estudiar sus moléculas, sus capacidades, a través de una investigación muy importante que hizo un doctor, Rafael Meucholin, y que reportó muchas cualidades de ella. Se fuma, se toma en gotas, supositorios, tópica. O sea, una crema pomada. Una crema pomada. Aceitito. Aceites. Pero la medicina canábica es una realidad que se lleva a cabo por medio de una transformación bioquímica. Es decir, unos bioquímicos obtienen las mejores moléculas de una planta y nos la proporcionan. Es decir, nosotros recibimos los beneficios de esta planta, que son varios, porque siempre pensamos como, hay unas siglas, la verdad ni las conozco muy bien, TDAH, ¿cuáles son esas siglas? Tetrahidrocannabidiol, THC. THC, claro, ya decía yo, TDAH es un trastorno. pero eso quiere decir que no solo hay una sustancia activa que es benéfica para la salud humana, sino que hay diferentes que puede aportar la cannabis, ¿se dice la cannabis? O sí, la cannabis. La cannabis a la salud humana. Sin duda. Mira, te voy a explicar algo que el común denominador no sabe. Existe gente que se les denomina aquí en México goteros. ¿Qué es un gotero? Un gotero es una persona que tiene 1 o 2 o 3 o 5 plantas de cannabis que no sabe su trazabilidad, es decir, no sabe de dónde viene, qué cualidades tiene, qué cantidad de tetrahidrocannabidiol en cada planta, si tiene CBD, CBG, es decir, las plantas de cannabis tienen diferentes moléculas. Y entonces el gotero lo que hace es en alcohol o en aceite macerarla y venderla. Pero no sabe qué tiene. A la buena de Dios lo que te vaya a tocar. A la buena de Dios. Y a lo mejor les toca por ahí una de esas plantas que tenga mucho tetrahidrocannabidiol, que es el principio activo, el que te eleva, como dicen, y que tiene poco CBD, CBG, las otras moléculas que tienen actividades que al unirse con la célula pueden revertir o enfermedades o pueden hacer un equilibrio a nivel sistémico. ¿Qué se puede curar y qué no se puede atender con la medicina canábica? Bueno, debo de ser sincera, porque creo que nunca debemos de venderle a la gente falsas expectativas. La medicina canábica no es una panacea, es decir, no cura todo. Sí. Pero sí hay mucha investigación que es buena para el mareo,
para el vómito, Ujú. para inducir al sueño, Ay, sí, mucha gente tiene ese problema. mucha. ¿Para el estrés? Para el estrés postraumático, Ujú. fíjate que tengo muchos pacientes de mi edad, Ujú. de la tercera edad, que su calidad de vida por falta de sueño, porque están muy nerviosos, porque están angustiados por el dinero, por la situación, por lo que sea, O de falta de actividad O física, falta de ¿no? actividad. La inactividad es horrible. y es un regenerador Mm. celular cerebral. Entonces Mm. tiene muchas Para cualidades. cuestiones físicas, alguna lesión en el cuerpo, Sí. algún dolor, desgarre, Sí. golpe, también. Total. Ujú. Pero a través de una historia clínica, Ujú. saber qué tienes, no es nada más tópico, oral Ujú. y tópico. O Es sea, decir, tomado y untado. sí, dependiendo de la lesión que tengas. De hecho, fíjate que acabo de estar en Madrid en un congreso con la doctora Cristina Sánchez, Sí. que es una investigadora de la Universidad Complutense y que tiene un seguimiento muy importante del cáncer de seno. Ujú. O sea, encontró señalizadores que del cannabis que provocan apoptosis, es decir, muerte de las Ujú. células que causan el cáncer. Entonces, O es sea, ayuda a algo- matar o a eliminar, no sé cuál sea el término correcto, células cancerosas en el estudio particular de cáncer de mama. Así es. Ujú. Eso se llama apoptosis. 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 A ver, celularmente, las células nacen, crecen, se reproducen y mueren, como Ujú. todo Ujú. en la vida. Las células cancerosas son células que nacen, crecen, se reproducen y no mueren. Uy. Es decir, se alimentan, van aumentando y eso es lo que causa el cáncer. O sea, es un Entonces, crecimiento descontrolado. descontrolado. Exponencial. Así como la humanidad, me suena. Somos Somos el un cáncer cáncer. del planeta. Somos un cáncer. Entonces, la doctora Cristina Sánchez Ujú. lo que ha hecho es seguir esto. Y ahorita ella, ahorita por ejemplo estamos teniendo un caso en Chihuahua con una persona, una dama que inició su cáncer en pecho Ujú. y que ahorita tiene otras lesiones y estamos trabajando. Entonces, como puedes ver, el cáncer no es el cannabis no es una panacea, pero tiene muchos beneficios para la salud humana. Pero a través de un médico que sepa qué es la medicina canábica y cómo recetarla. ¿Cómo podemos, como público en general, que queremos atender nuestra salud buscando la alternativa a la medicina canábica, quién es un gotero o una gotera y quién sí es un médico o una médica especializado y que conoce a fondo el manejo de la medicina canábica? ¿Hay muchos en Veracruz? ¿Hay muchos en México? No hay tantos como quisiéramos. Uh-huh. La cannabis es tan vieja como la humanidad. O antes de O antes llegar, de la sí. humanidad. Hace muchos años que la estamos usando en México. De hecho, yo quiero decirte que tengo más de 25 años que yo se las recetaba a mis pacientes cuando tenían una lesión, claro, macerada, como te decía, porque era tópico, Sí. porque todavía no sabíamos sus cualidades. Pero tiene más de 15 años que ya la he estudiado. Uh-huh. De hecho, me he preparado en Sudamérica, porque hay una especialidad. Se llama médico en endocannabinología. Uh-huh. Necesitas ser médico, Uh-huh. tener una cédula profesional, llenar ciertos requisitos de conocimiento y entonces te dan permiso para recetar fórmulas magistrales. Porque en México un médico lo que hace es ofrecerle a su paciente, después de una historia clínica, una fórmula magistral. Uh-huh. ¿Y por ¿Qué qué sería como una medicina? Pues como le llamamos en la medicina alópata. Sí, Muy bien. es una medicina, pero se llaman fórmulas magistrales porque el médico lo que hace, en base a la historia clínica que le hace a su paciente, saber qué moléculas necesita para el paciente. O sea, las moléculas tienen cualidades y entonces se hace una combinación, por eso se llaman fórmulas magistrales. Y es a la medida de cada persona. a la medida. Ah, muy bien. Y esto, quiero decirte que además tiene otra cosa. Por ejemplo, yo no hago para nada
medicina canábica, yo no soy bioquímico. Hay mucha gente que siendo médico hace sus preparados. Yo lo que tengo es unos químicos maravillosos, unos bioquímicos, una pareja de amigos que se interesaron en la medicina canábica y que ellos me hacen mis fórmulas magistrales. He tenido éxito como médico en endocannabinología porque tengo un buen laboratorio que me hace las fórmulas que necesito para las personas. ¿Cómo eran antes las boticas? ¿Cómo eran antes las boticas? Porque es un herbario. Claro. Es una planta herbaria. Sí. Entonces el médico no tiene esta capacidad bioquímica de conocer qué tiene. Ni tendría por qué, pero hay especialistas en el tema. Eso es la diferencia entre un gotero que te dice, aquí están estas gotas, tómate unas gotitas, ponle 3, ponle 4. Y mucha gente dice, oye, no me hizo nada. Bueno, porque no sabemos si tenía un principio activo que fuera muy bajo. ¿O qué principio activo tiene? Entonces no saben. Se llama trazabilidad. No saben de dónde vienen, ni saben qué tienen. Esa es la diferencia entre un gotero y un médico en endocannabinología. ¿Hay un directorio? ¿Hay un lugar donde se pueda consultar? Por ejemplo, en el caso del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, no sé, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿O ya se trata de una tarea muy particular? Mira, Dalia, en este momento, en México, todavía no está un grupo tan ¿cómo se puede decir? Robustecido. Habemos muchos médicos en México, en Guadalajara, en Monterrey, pero todavía no hay como un ¿cómo se dice? Un directorio. O una asociación. Oigan, vamos a hacer una pausa para quienes nos están escuchando a través de las 4 estaciones de Grupo Avan Radio, pero vamos a seguir conversando sobre este tema de dónde encontramos médicos y médicas especialistas en medicina canábica en estos minutos de la pausa, con quienes continúan en nuestras redes sociales. Pues muy bien, María Enriqueta Flores. A ver, doctora, estábamos dilucidando dónde sí podíamos encontrar y nos platicabas que no hay un grupo, una asociación establecida de médicos y médicas sobre el tema de medicina canábica. Y entonces, ¿cuál sería nuestra base de confianza? ¿Qué documentos pueden darnos la certeza de que es la persona adecuada a la que estamos consultando? No aún. Dalia, porque te voy a decir que los compañeros, el gremio médico, la mayoría todavía no cree en la medicina canábica, pero no cree porque no se han tomado el tiempo para estudiarla, para conocerla. Sí habemos grupos y bueno, nos empezamos a través de publicidad a dar a conocer, pero la gente sigue creyendo que solo somos personas que recetamos cigarrillos y que le va a hacer daño a la persona. De hecho, fíjate que yo tengo algunos compañeros médicos, obviamente, que después de no creer me mandan tengo un compañero, me mandaron a su mamá, me mandó a su mamá que tenía mucho problema por artritis, pero tremenda, y además un cáncer. Y los últimos 3 meses de su vida, ella fumó cannabis. Pero fumó porque ya no había nada que le diera paz y tranquilidad. Y fíjate que fue una experiencia muy enriquecedora. Te voy a decir por qué. Porque mi amigo médico dijo, no le vayas a dar a mi mamá de fumar, porque se puede hacer ella una persona adicta. Perdón, qué ridículo. ¿Pero qué crees? Platiqué con la mamá y me dijo, oiga doctora, siempre le he tenido miedo, nunca pensé en esto, pero ¿usted cree que me haga mal? Le dije, ¿por qué no lo prueba? ¿Sabes qué hizo? Probar, sentirse muy bien, transcurrir este tiempo de fin, porque ya estaba en su etapa final, muy tranquila y muy en paz. Mi compañero fue a decirme gracias, el prejuicio era mío, no de mi mamá. Vamos a regresar con quienes nos están escuchando en radio, en CIA, y me encantaría repetir un poquito este principio de la historia.
Gracias por continuar con nosotros en sí a través de las estaciones de Grupo Avan Radio. Fíjese que mientras estábamos en el corte con ustedes, esta conversación continuó y yo quisiera rebobinar un poco hasta este punto de cómo al final de los días de una paciente con cáncer y con artritis, la cannabis fumada, que es como nos platicabas al principio, tal vez la última de las alternativas, fue la alternativa para esta persona. Bueno, te voy a decir que los médicos somos los más prejuiciosos, pero porque no conocemos qué es la medicina canábica. Es un recurso natural que en la medicina integrativa está teniendo mucho auge. ¿Por qué en la medicina integrativa? Porque el paciente puede llevar su medicación del médico tratante más el recurso de la medicina canábica. Y como te decía, el caso de esta persona, mamá de un médico, que el médico me dijo, oye, pero ¿y qué tal si mi mamá se vuelve adicta? Y la mamá dijo, pues me duele tanto que quisiera probar. Probó, se relajó, 3 meses porque era terminal, murió. Su hijo fue a decirme gracias. La mamá se abrió más que el hijo. Entonces, es un recurso en la medicina en general. Pero además en algún momento nos perdimos, porque a mí me parece que esta medicina de ir a la farmacia, que te receten y demás, es muy joven para la humanidad. Antes de eso, las medicinas, los elementos de la naturaleza, el manejo de temperaturas, el movimiento, la alimentación, eran la única manera de recuperar nuestro equilibrio físico. Dalia, lo que pasa es que hay una larga historia, no tan larga como la medicina ancestral, donde los médicos nos empoderaron tanto diciéndonos en las facultades y a través de la actitud de nuestros maestros que nosotros éramos los que resolvíamos la salud y el bienestar del mundo. Y nos dimos cuenta que no es así. Quiero decirte, tengo la fortuna de viajar por toda Latinoamérica, por trabajar, por estar en la medicina canábica en Latinoamérica. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que la medicina integrativa, como tal, es un proceso. Medicina ancestral, naturopatía, medicina alopática y medicina ahora integrativa o integral. Estamos integrando las dos y vemos que hay mejores resultados. En este viajar, ¿has encontrado experiencias de otros países donde desde la mirada de la salud pública utilizan estos recursos? Dalia, acabo de estar en Chile en octubre. Fui invitada a un congreso de medicina canábica y mis amigos, que es el doctor Sergio Sánchez, es un psiquiatra. Dalia me invitó a su consultorio y a través de línea consulta, haz de cuenta que fuera el ISSSTE o el Seguro Social. Y si alguien tiene un problema, fíjate, de dolor, de accidente, estrés postraumático, algún problema, cáncer, vómito y todas estas cosas, él en línea hace su receta, lo puede incapacitar, le pagan. Estamos a 100 años luz de Chile. Sí estamos atrasados. A 100 años luz. Charros. ¿Qué está pasando, México? Pongámonos las pilas. Pero bueno, este tipo de mecanismos de diálogo y de socialización del conocimiento, pues está para eso, ¿no? Para eso estamos en CIA, para abrir nuevas puertas y caminos. Y explorando sobre los nuevos tiempos, el cómo ahora han proliferado estos diagnósticos de trastorno de déficit de atención o el espectro autista que tiene rasgos de reacciones pues físicas, pero también que tienen que ver mucho con cuestiones emocionales. ¿Se pueden abordar desde la medicina canábica? ¿Hay estudios al respecto? Sí. Desde el trastorno de atención, la medicina canábica juega un papel importante porque a nivel sistema nervioso, ¿sí? Muchos de estos pacientes que tienen problemas de socialización, tienen problemas de concentración. ¿Gente cohibida, tal vez? Sí, concentración, de socialización. El cannabis lo que hace es darles
tranquilidad, paz, y entonces pueden estar como más atentos. Tengo muchos pacientes, sobre todo tengo en Cancún a una psicóloga que tiene trastorno y que ha funcionado muy bien a partir de un programa de medicina canábica. Es medicina de investigación todavía, pero tiene resultados, pero integrándose con la medicina alopática. Conozco a una persona muy querida y cercana que me comenta que en sus años de adolescencia tal vez y los primeros años de su juventud intentaba leer. Dice, Dalia, es que yo tomaba un libro, estaba de pronto en la primera o segunda página, me dormía. O estaba en la tercera o cuarta página y de pronto, ¿qué estaba yo leyendo? Ni se acordaba, ¿no? Tenía que rebobinar porque no había captado como la esencia de esa lectura. Me dice, y una vez que yo probé la cannabis, pero eso sí fumada, porque bueno, tampoco en esa época habría toda esta información, empecé a leer, empecé a tener lectura de comprensión, a enfocarme, a concentrarme. Así es. También para esos casos podría aplicar, sin necesidad de fumarla, me imagino. Y pues el TDA, el trastorno o déficit de atención. O sea, esto sería como una parte de ese trastorno. Por supuesto. Un muy gran ejemplo de ello. Sí. Mira, hay otra cosa importante que quiero comunicar. La mayoría de los médicos, la mayoría de los colegas médicos que no quieren saber de esto, se ponen la bandera de que no hay investigación. Quiero decirles a ustedes, hay investigación total de la medicina canábica. De hecho, te digo que ahorita que estuve en Chile, tuve el honor, porque en estos viajes tú conoces a gente que dices, wow. Quiero aprender de ellos. Quiero estar con ellos. Sí. Que es el director de investigación en Brasil, y me mandó importante información de toda la investigación que existe, que es una realidad. Entonces, que los médicos no se sigan amparando en que no hay investigación, no es cierto. Pero si no hay que hacerla, ¿no? Y si no hay pero sí la hay. Okay. La hay. Y hay reportes a nivel mundial de que hay resultados. Lo que pasa es que no queremos entender que hay otras formas de adquirir salud. Y bienestar. ¿Tú crees que haya también intereses que bloquean muy grandes? Sí. Muy grandes. Muy grandes. De hecho, debes de saber que en los años 40, 50 se estigmatizó tanto porque en los Estados Unidos el gobierno empezó a ver que los negros y los mexicanos se curaban con medicina canábica. Se ponían tranquilos, dolores, dolor de cabeza, lesiones. Y entonces el gobierno empezó a ver que una planta podía solucionar. ¿Cómo crees tú que la industria farmacéutica iba a permitir esto? Por eso se puso en el rango de medicamentos peligrosos, tóxicos. Y el tiempo que ha tomado revertir paulatinamente totalmente ese tema, porque bueno, en el caso de Estados Unidos ya hay algunos lugares, muchos puntos donde la gente pudiera consultarse al respecto. Bueno, si se toman un poco el tiempo de leer, verán que en muchos países del mundo están trabajando los gobiernos para que sea legal el uso medicinal y el uso recreativo. En el caso del uso medicinal, en el continente americano donde has viajado tanto, si pudieras significar cuáles son los países que tienen mayor grado de avance en este sentido. Bueno, para empezar, Uruguay. En el 2015 estuve en Uruguay, fui a un congreso y fui específicamente porque empezó el año donde se empezó a vender a través de el gobierno, a través de farmacias, de medicina canábica. Uruguay. En Ecuador, acabo de estar el año pasado, en octubre. Oye, qué viajera, ¿eh? Y te voy a decir, me sorprendió porque no lo sabía. Eso no lo sabía, fue un congreso también. Y en el hotel que nos quedamos, en la noche, cuando se terminaba el congreso,
salíamos a tomar una copa de vino, a conocernos con los amigos. Y entonces empiezo a ver que a fumar y a fumar. Dije, está fumando droga. Y dije, bueno, pues yo soy mexicana. ¿Y qué? ¿Cuándo llega la policía o qué? En Ecuador, en Quito, es legal. Es legal la medicina canábica, es legal el uso del recreativo. En Chile, en Perú andan en eso, la medicina canábica. En México se supone que en el 17 se dio permiso para la medicina canábica y para la recreativa, pero en el 2021 dieron marcha atrás. ¿Sí? ¿Cuáles son los países en América Latina? Chile. En Chile también la medicina canábica. O sea, tenemos Uruguay, Chile, Ecuador. Brasil, Perú anda en eso. También mencionabas que en Brasil tuviste un congreso, ¿no? Al respecto. No, fue en Chile que conocí a esta persona de Brasil. Apenas este año es el congreso en Brasil. ¿Cuándo es? ¿En qué fechas? En octubre. En el mes de octubre. En octubre. Y sigues formándote, sigues preparándote, pero sobre todo yo quiero agradecerte este espacio y este tiempo porque nos conocemos hace mucho y hemos platicado de diferentes temas, pero hace años que no nos sentábamos a una entrevista y tú te me hiciste muy visible porque has estado en esta labor de socializar los beneficios de la medicina canábica y te agradezco que CIA, que deposites tu confianza en CIA para poder compartir este conocimiento y seguramente habrá personas interesadas en acercarse, aprender más o incluso recibir los beneficios de la medicina canábica. ¿Dónde te encontramos, María Enriqueta Flores? Bueno, me encuentran en el edificio JB, en el piso 20, ahí tengo mi consulta, 2281-4014-10, donde se piden las citas. Y quiero decirte, Dalia, que la agradecida soy yo, porque mi labor es reeducar a la sociedad en el beneficio de esta maravillosa planta. A la sociedad y a mis colegas, los médicos, denle espacio, abran la mente. 73 años y sigo estudiando. ¡Qué bárbara! Ustedes tienen que hacer lo mismo. Y las juventudes, que a lo mejor las facultades de medicina pudieran incluir este tipo de materias, al menos como espacios de reflexión y debate. Sí, se está pidiendo eso. Muchas gracias y muchas gracias a ti por acompañarnos a través de CIA. Gracias, Carlos Vargas, productor. Yo soy Dalia Pérez y nos escuchamos mañana 2:30 de la tarde. Bodegas Más, Bodegas Más, Bodegas Más presentó CIA, Sistema Informativo Actualizado, con Dalia Pérez y Luis Emanuel Domínguez.